Esta semana nos enteramos del nuevo descarrilamiento en uno de los vagones del Tren Maya, en un accidente muy aparatoso, muy vistoso, y que aunque ayer el director del Tren Maya decía no fue descarrilamiento, fue un incidente de vía, bueno, pues a final de cuentas un accidente, lo que se vivió, y que nos llama la atención por la suma de dinero que se ha gastado en este proyecto, pero además la apuesta y el foco de atención que se ha puesto en ello como uno de los grandes proyectos de la pasada administración y que está decidido pues seguir impulsando, y por la serie de escándalos con respecto a la construcción del mismo, no solo por el impacto ambiental, sino también por a quién se le compraron los materiales, y que en algún momento, justamente en esta semana, después de este accidente, salía a relucir este audio, licenciado Jorge Chezal, en donde involucrados en la venta del material del Tren Maya decían: pues mira, nosotros ahorita ya hicimos negocio, ya después cuando se descarrile vemos, y que se descarrila. ¿Cómo estás, licenciado? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. ¿Qué está pasando en torno a toda esta historia del Tren Maya? Ayúdanos a recapitular y a entender todos los escándalos, todos los señalamientos que se han vivido en torno a este proyecto del Tren Maya. Fíjate que en realidad lo que pasa es que no ha habido ningún descarrilamiento. El que se salgan del carril no significa descarrilar. Eso hay que dejarlo bien claro. Cualquier cosa que signifique. A ver, el Tren Maya es tal vez una de las muestras más claras de cómo el gobierno del señor López se empeñó en cometer varios ilícitos de manera conjunta. Y digo ilícitos, no necesariamente estoy hablando de delitos, sino actos que son contrarios, ya sea a la ley, aunque no tengan un castigo de carácter penal, o bien porque van contra la debida prudencia en cierto tipo de cosas. A ver, en primer término, ¿cómo se hace la obra del Tren Maya? Se elige hacer esa obra para favorecer una zona muy concreta y específica que no necesitaba esa obra, salvo por el hecho de que el rancho donde vive queda cerca, pero bueno, eso es otra cosa, pero que no se necesitaba realmente, y se cometió un verdadero ecocidio con toda esa zona de selva y manglar. En segundo lugar, siempre se hablaba de que el gobierno del señor López iba a respetar la propiedad privada. Lo cierto es que la propiedad privada tal vez la respetó, pero no respetó la propiedad social, porque si nosotros revisamos el Diario Oficial de la Federación, desde que comenzó la obra del Tren Maya y todavía hasta esta semana, ha seguido habiendo expropiaciones de terrenos ejidales donde se ha construido el Tren Maya en favor de la empresa del Tren Maya. Es decir, expropiaciones ha habido como nunca en México en 6 años, simplemente vinculadas con ese proyecto, despojando a núcleos ejidales de su propiedad para poder hacer este capricho presidente. En tercer lugar, los contratos que rodearon al Tren Maya, opacos, ocultos, reservados bajo las leyes de transparencia que les gustan para favorecerse la oscuridad de sus obras, pero que no les gustan para que otras gentes pregunten, por eso la desaparición del INAI. Y finalmente una operación absolutamente improvisada y que no funciona. A ver, el hecho de un tren, hablamos de algo de enormes dimensiones, que por su velocidad, por su tamaño, por su peso, por sus características, es peligroso por sí mismo. Claro. Que no me digan que 2 veces ha habido salidas de carril que no descarrilamientos por errores humanos. Pues entonces, ¿a quiénes tienen operando el tren? Entonces, si nosotros lo vemos así, podríamos tomarlo como el índice de un texto sobre la corrupción gubernamental en México, y nos serviría perfectamente para formar a las clases futuras en las escuelas de derecho. Uy. Ahora, me quiero detener en varios aspectos que has mencionado. Primero, el costo. La cantidad de millones de pesos que nos ha costado. La inversión estimada para este proyecto era de algo así de 120, 150 millones de pesos. Se ha hablado de todo lo que nos ha costado, pero se justificaba por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador diciendo que era una buena inversión por la derrama económica, por los beneficios que iba a traer, por la atracción de turismo. Sin embargo, lo que hemos visto hasta el momento, licenciado, es que es un tren, afortunadamente para el día del accidente,
pues que no va saturado, que ni siquiera logra, más allá, decían los expertos, del 10%, la autoridad no ha querido hablar de porcentajes, pero del 10% de su ocupación de manera permanente. Es decir, es bajísimo, nadie está viajando en ese tren. ¿Se justifica de alguna manera el gasto que se hizo en la administración pasada, pero además lo que nos sigue costando la operación de este proyecto? Mira, por supuesto que no. A ver, pensémoslo de la siguiente manera, porque a fin de cuentas estamos hablando de un tema económico financiero. El hecho de que se haga una obra pública, se gaste dinero público y se destine a un servicio público, no implica que deba de hacerse con pérdida, como regla. Evidentemente, la ganancia no es como si fuera una empresa privada, sino que la ganancia tiene que ver en función del impacto social y del beneficio que puede revestir. Si tú tienes que un proyecto de este tamaño, con lo que ha costado, está al 10% de su capacidad, bueno, pues entonces quiere decir que los resultados, es decir, el retorno de esa inversión, de lo que significa esa inversión, está al 10%, lo cual significa que invertiste 9 veces más de lo que estás ingresando. Te costó 9 veces más. Y entonces, bueno, pues eso ya nada más pone de manifiesto la tontería que vino a ser desde el punto de vista económico y financiero, proyectar un tren que nadie usa, gastar en un tren que nadie usa y que sin embargo le sigue costando al erario público. Claro, porque no solo fue la inversión, el asunto es que se reportan pérdidas operativas por 5,807 millones de pesos. Es decir, no solo es lo que nos costó y no estamos recuperando, sino lo que estamos perdiendo de manera cotidiana en la operación de este tren. Ahora habrá quien diga, ya está ahí construido, ¿qué tendríamos que estar cuidando y sobre qué tendríamos que estar revisando? Porque, a ver, se ha hablado de pues presuntos casos de corrupción en la construcción del tren. Se ha hablado de presuntos actos de corrupción en la operación del tren. Y ahora, pues, de esta situación que se está generando por los problemas en la operación del mismo. ¿Por dónde podríamos empezar si quisiéramos poner orden en este proyecto? Pues es una pregunta un poco complicada, porque de entrada, de principio, el tren tendría que suspender sus operaciones. Esa tendría que ser la primera decisión. Uy. Porque te cuesta menos dejándolo parado que teniéndolo en operación. ¿Sí? O sea, ya de principio, tratar de aminorar la pérdida. Va a seguir perdiendo. Pero imagínate, es la obra emblema de Andrés Manuel López Obrador. No, bueno, pues es que entonces de ese tamaño es el emblema que tenemos, es el símbolo que representa, ¿no? O sea, así es la tragedia nacional. A ver, primero que nada se tendrían que tomar decisiones en función de disminuir o aminorar la pérdida en la medida de lo posible. Y que nos cueste menos. Perdón, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero es el caso como de ese empresario exitoso que tiene un hijo medio bruto, ¿verdad? Que dice, le vamos a poner su negocio para que no se meta en el mío, para que no me lo eche a perder, ¿verdad? Entonces, habría que buscar la manera de aminorar la pérdida. En segundo lugar, habría que replantear si efectivamente tiene alguna posibilidad de poder salir adelante. Y si a la larga no sale más barato levantar los rieles y los durmientes y desaparecerlo. Habría que hacer una evaluación porque efectivamente ahí está, pero ¿qué va a suceder si se abandona la obra? Es decir, ¿qué va a pasar si el día de mañana esa obra se deja de circular el tren y no se tiene un plan qué hacer? La selva va a recuperar su terreno, tarde que temprano, y vamos a tener una selva que va a estar creciendo en medio de los rieles de una obra que no sirvió para nada. Entonces aquí tendría que haber primero un plan de contención y segundo tendría que haber un plan de remediación. Y si la remediación implicara levantar las vías y quitarlas, pues habría que verlo. Si la remediación implica darle un concepto distinto, construir de manera diferente, lo que pudiera ser aprovechar lo que ya hay, habría que estarlo haciendo. Lo que tendría que estar sucediendo es que esto no tendría que tener ese componente político que tanto le dio el señor López a esta obra, porque él se focalizó en esa obra, en ese lugar, para tratar de justificar que sí estaba haciendo algo por el sur del país. Básicamente fue eso. Ahora, ¿sobre quién tendrían que pesar responsabilidades? Porque tú dices ya, que se pare.
que ya no le sigan gastando más dinero. Pero el asunto es que por lo pronto ya gastamos muchos miles de millones de pesos. Y digo muchos miles porque, a ver, una cosa fue lo que se anunció como el proyecto original y cuánto nos iba a costar. Otra cosa es lo que nos costó o lo que sabemos que nos costó, porque por cierto muchos de los datos sobre el Tren Maya están reservados, pero yo estoy tomando la información, por cierto, de la página del gobierno federal de cuando se presentó el proyecto y ahí se daban a conocer, incluso a modo de un tríptico, qué era el Tren Maya, cuáles eran sus principales objetivos, por dónde iba a pasar todo esto, de ahí estamos tomando la información. Y otra cosa es cuánto nos ha costado hasta ahora la operación, que también pues pocos detalles tenemos porque mucha de esta información se ha reservado. En medio de estas situaciones, ¿quién tendría que hacerse responsable de este accidente que vivimos esta semana y de los daños que se pudieron haber causado a las personas que allí iban a bordo? Porque aunque el gobierno federal decía en la rueda de prensa no hubo lesionados, en los testimonios de las redes sociales, las familias que iban allá a bordo decían que los niños habían salido volando. Incluso en las imágenes que compartían estaban los paramédicos atendiendo a estos menores que habían tenido golpes por el movimiento del vagón, obviamente al momento que se dio este incidente en la vía. En medio de esta situación, licenciado, ¿quién tendría que hacerse responsable de esos accidentes? ¿Quién tendría que hacerse responsable de esa inversión fallida? Mira, a ver, lo que pasa es que ahí tenemos diferentes ámbitos de responsabilidad. Respecto de la operación, tendría que ser justamente quien está a cargo de la operación. Cuando yo te mencionaba las características del tren, dimensiones, peso, velocidad, etcétera, en la legislación civil existe lo que se llama la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva es cuando por sí mismo un objeto es peligroso. Un coche o un tren, por ejemplo. Cuando tú hablas de responsabilidad objetiva y te sientas atrás del volante de un coche, quiere decir que los daños que tú provoques por el coche, presuntivamente, de principio van a ser culpa tuya, a menos que se demuestre que las víctimas actuaron con negligencia inexcusable. Pero por el objeto, por la velocidad, por el peso, por las dimensiones, es un objeto peligroso, el manejo de objeto peligroso genera una responsabilidad. Bueno, operar un tren genera una responsabilidad. Tienen que estar capacitados los operadores, tienen que tener un plan de contingencia para poder prever cualquier tipo de, ¿cómo le llaman?, error de vía. Bueno, cualquier cosa, tienen que tener un plan de contingencia para poderlo prevenir y poderlo solucionar antes de que ocurra una desgracia. Si todo eso no existe, ahí tenemos que quien esté encargado de la operación es responsable. Y de ahí hacia arriba, los órganos de control que se hayan dado cuenta de esto y no hayan tomado medidas, también. Ahora, respecto de la inversión, ¿quién es el responsable? El primero se llama Andrés Manuel López Obrador, que ese es el que tuvo la gran idea y decidió jalar dinero de los fideicomisos, desaparecer fideicomisos y disponer del dinero para hacer una obra que finalmente no tiene ningún sentido. Pero adicionalmente, quienes hayan participado en estos contratos indebidos, en estos actos de corrupción, quienes hayan estado metidos en el tema de la adquisición del balastro, del metal, de la madera, de la construcción del tren, etcétera, y quienes hayan callado, como el auditor superior de la Federación, siendo cómplice mudo de este desfalco del erario público. Uy, oye, y un tema que además está ahí sobre la mesa también, es que, por cierto, en este tríptico donde se hacía la presentación del proyecto del Tren Maya, se planteaba a modo de pregunta, ¿cumplirá con la legislación en materia ambiental? Y decía que sí. El proyecto cumpliría con la normatividad vigente y con todos los estudios ambientales, incluyendo manifestaciones de impacto ambiental necesarias para los tramos donde no existía la vía y que se iba a construir. Pero además habla de la remediación y rehabilitación de las zonas que pudieran quedar afectadas por el paso del Tren Maya, cosa que hasta ahora pues no ha sucedido y muchos dicen no va a suceder porque no hay forma de remediar el impacto que este tren ha causado en las zonas por las que cruza, por las que transita, el impacto ambiental que ha generado y bueno, ahí sería otro tema también de responsabilidades. Te agradezco como siempre, licenciado. Al contrario, Erika, muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Bueno, pues qué contundente, licenciado Jorge Chazal, siempre con estos temas, diciendo pues